En primer lugar, deseo agradecer a la gente del Grupo CREA por haberme dado esta oportunidad. Y la idea de esta charla es darle lo que es al menos mi visión del futuro y de algunos de los que estaban en las frases del video también. Básicamente, hay un economista que se llama Kenneth Baldwin que dice: para creer que los árboles pueden crecer hasta el cielo, o hay que estar loco o hay que ser economista. La idea es que luego de esta charla nosotros le saquemos varios cuerpos a los locos. Por eso la charla se llama De los picapiedras a los supersónicos. Y a mí siempre me gusta arrancar con una frase de Robert Lucas que para mí es formidable. Yo recuerdo cuando la leí por primera vez en un texto de crecimiento, que dije lo típico que dice un borrego cuando lee una vez un libro. Esta frase es propia de alguien muy entusiasmado con su materia, que dice: las consecuencias para el bienestar humano involucrado en este tipo de cosas son verdaderamente estremecedoras, y que cuando uno empieza a pensar en ellas, difícilmente puede pensar en otra cosa. La realidad es que cuando me empecé a involucrar con estos temas, me di cuenta que difícilmente podía pensar en otras cosas. Es decir, la frase que en principio, digamos, es atractiva y fuerte, realmente es así. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es estudiar los hechos estilizados del crecimiento, entender cómo se está acelerando el crecimiento económico en el mundo, ¿sí? Una vez que terminemos de ver eso, vamos a pasar a ver las cuestiones de singularidad y después vamos a ver mis visiones más radicales sobre lo que es la singularidad. Entonces, para arrancar, digamos, vamos a empezar con una breve descripción de la historia del pensamiento económico en materia de crecimiento. El primero que lo vio esto fue Adam Smith. Para que den una idea, Adam Smith es a la economía lo que fue Gauss a la matemática. Alguien que se adelantó 200 años a su tiempo. De hecho, es tan así que recién después de 210 años, los economistas pudimos descubrir la fortaleza de las ideas de Adam Smith. Adam Smith básicamente era un optimista fenomenal. Digo, es el tipo que la vio, es el tipo que la tuvo clara, es el tipo que se adelantó a los hechos. Básicamente, las ideas de Adam Smith pivotean sobre dos elementos. Una tiene que ver lo que es la fábrica de alfileres. El famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, básicamente lo que describe es cómo una empresa va ganando economías de escala con la división del trabajo. Entonces, Adam Smith, en ese famoso ejemplo, explica que si una persona súper especializada, digamos, en fabricar alfileres sola, podía producir no más de 20 por día. En cambio, cuando se dividía en 18 tareas, esa función, el resultado era que por cada operario se producían 5.000 alfileres. Es decir, que había lo que en economía se llama rendimientos crecientes a escala. Ustedes le ponían más trabajo y producían mucho más. Y eso estaba vinculado con la idea de la mano invisible, esa idea que dice que cada uno de nosotros, ¿sí?, siguiendo nuestros propios objetivos, contribuimos al bienestar general, que desafortunadamente por estos lugares, ¿sí?, digamos, dominados por esta loca ideas del socialismo del siglo XXI, maltratan permanentemente y nos condenan a una vida peor. Al margen de esa cuestión, ¿sí?, obviamente aparecieron los discípulos de Adam Smith, pero desafortunadamente todos fueron pesimistas. El primer gran pesimista fue Malthus, que empezó con eso de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Digamos que en la medida que ustedes fueran agregando nuevas tierras, la producción iba a ser cada vez menor, ¿sí? Y para colmo la remató con lo que tiene que ver con la población. Y el señor Malthus, según el señor Malthus, cuando escribió cerca del año 1800, según él, cuando el mundo llegara a 1.000 millones de personas iba a colapsar. Afortunadamente Malthus se equivocó. Pero no quedaron ahí los pesimistas continuaron, digamos, con las ideas de Ricardo, metiendo el tema de la distribución del ingreso, digamos, con John Stuart Mill separando la distribución de la producción, ¿sí? Digamos,
y con un señor llamado Rodbertus, que todo eso metido en un combo dio el resultado nefasto que fue el marxismo. Naturalmente, digamos, esta historia continúa, ¿sí? Y siempre tenemos idas y venidas. Digamos, cuando los hechos aplastaron a estas ideas ridículas, ¿sí? Digamos, después aparecieron los keynesianos para hacernos daño. Pero no importa, digamos, nosotros hemos logrado imponernos, digamos, y lo que vamos a ver es que todas estas teorías apocalípticas están mal. Es decir, pese a que venga este señor Piketty a decir que el mundo se hunde, está mal. Pese a lo que dicen los especialistas del estancamiento secular, está mal. Entonces lo que vamos a ver es una visión distinta, ¿sí?, de lo que es el futuro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, si Malthus hubiera tenido razón con los rendimientos decrecientes, digamos, no podemos tener una curva de estas características describiendo el PBI per cápita a lo largo de 2000 años que están crecientes. Es decir, si se suponía que cuando más gente poníamos a trabajar, la producción iba a crecer decrecientemente, eso no es lo que dicen los datos. Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a estos pesimistas es, muchachos, primero los datos. El mundo, a lo largo de estos 2000 años, sí, multiplicó su producto per cápita en 13 veces. Básicamente, ustedes lo que tienen en ese gráfico es la evolución a lo largo de estos 2000 años del crecimiento del PBI per cápita. Si ustedes tomaran los 2000 años completos, la tasa de crecimiento anual compuesto sería del 0,13%. Eso es lo que a lo largo de estos 2000 años les da que el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, cuando ustedes toman esa información, está muy agregada. Entonces, lo interesante en todo esto es desagregar esta información. Entonces, lo que uno ve es que entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del mundo fue 0,02%, o sea, casi no pasaba nada. Digamos, la vida era siempre muy parecida, siempre igual. Sin embargo, esto cambió radicalmente cuando llegó la Revolución Industrial y a lo largo del siglo XIX la tasa de crecimiento se multiplicó por 33 veces, ¿sí?, al pasar al 0,65%. Luego de ello, ¿sí?, el mundo durante la primera parte del siglo XX volvió a acelerar el crecimiento y pasó a crecer al 1,06%. Durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo nuevamente aceleró y pasó a crecer al 2,1%. Hoy, a pesar de todo esto que estamos viendo, de crisis y todos los problemas que puede haber en el mundo, ¿sí?, la tasa de crecimiento del PBI per cápita en el planeta es del 3%. Y la realidad es que esa tasa está subestimada porque no contempla de manera plena el progreso tecnológico. El progreso tecnológico estaría aportando 1,1 más de crecimiento. Es decir, que el mundo estaría creciendo en rigor al 4,1%. ¿Y eso qué significa? Miren, esto significa que si a lo largo de este siglo no aceleramos el crecimiento y mantenemos lo que tenemos, el PBI per cápita se estaría multiplicando por 60 veces. Es decir, que en un siglo estaríamos logrando 4,5 veces más que lo que hemos logrado a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, me parece que este conjunto de pesimistas, hoy encabezados por los impresentables de Piketty, Krugman, Stiglitz y todos los impresentables del estancamiento secular, deberían ser mucho más respetuosos con los datos. Y esto es muy interesante porque este gráfico que muestra la cantidad de años necesarios para duplicar el PBI. Fíjense que al ritmo que traíamos en los primeros 1800 años, hubiéramos necesitado casi 3500 años para duplicar el PBI. Sin embargo, en el siglo XIX este número cayó a 107. En la primera parte del siglo XX a 65. En la segunda cayó a 33 y hoy está en 23. Por lo tanto, ¿sí?, lo que uno ve es que hay una fuerte aceleración del proceso de crecimiento. Y eso también se puede ver de otra manera. Si ustedes se fijan,
cada vez demanda menos tiempo duplicar el PBI. El primero en hacerlo fue Reino Unido, que tardó 58 años y fue entre el 1780 y el 1838. Después lo logró Estados Unidos, después lo logró Japón, después lo logró Italia, ¿sí? Pero fíjense, cada vez más cerca en el tiempo y cada vez con menos años, porque pasamos a 34, a 28, a 21, a España con 18, Corea del Sur con 9, China con 7. ¿Sí? Y esto, digamos, se dio en varios países. Ya tenemos una gran lista de países que durante muchos años crecieron al 7%. ¿Por qué es importante la tasa del 7%? Porque si ustedes durante 10 años crecen al 7%, duplican el PBI. O si durante 7 años crecen al 10, digamos, duplican el PBI, se llama la regla del 70. Fíjense, Botsuana creció arriba del 7% por más de 40 años, o sea, lo hizo durante 45 años. Brasil lo hizo durante 30, China durante 44, Hong Kong durante 37, y así podemos seguir. Es decir, lo que uno ve es que estos procesos de crecimiento, ¿sí?, se están acelerando y además se sostienen a lo largo del tiempo. Un elemento muy interesante también es el tema de lo que se llama la convergencia. La convergencia dice que en el largo plazo todos tendríamos que tener el mismo PBI per cápita. ¿Sí? Y eso es lo que significa la convergencia. Entonces, aquellos países que tienen un PBI per cápita más chico crecen más rápido. Entonces, lo que ustedes ven, digamos, que en principio parece una hipótesis algo fuerte, sin embargo se da. Es decir, los PBI per cápita de las distintas zonas se van pareciendo, ¿sí? Digo, uno lo tiene que tomar en una perspectiva histórica. Este gráfico lo que muestra es que en la medida que el PBI per cápita es más grande, la tasa de crecimiento es más chica. O lo que es lo mismo, aquellos países que son más chicos crecen más rápido. Y esto, digamos, tiene una consecuencia que tiene que ver con ¿qué? Con la distribución del ingreso. Fíjense, la distribución del ingreso en los 60 era muy desigual. En los 80 se hizo más igual y en el año 2000 se hizo mucho más igualitaria. Y la consecuencia de esto es una continua caída del coeficiente de Gini. En definitiva, digamos, aquellos que tienden a denostar la hipótesis del derrame también se equivocan. Y que cuando se quieren poner a jugar con la distribución del ingreso renegando del derrame, los datos le dicen que están equivocados. ¿Sí? Y esto es buenísimo. Ustedes deberían estar plenamente orgullosos de este gráfico. Este gráfico es el que destruye las paparruchadas que dijo Malthus. Es decir, Malthus dijo en el año cerca del 1800 que la población no podía crecer más que a 1.000 millones de personas. ¿Por qué? Porque nos íbamos a morir de hambre. Sin embargo, hoy en el planeta viven más de 7.000 millones de personas. ¿Y eso qué lo impulsó? Lo impulsó el progreso tecnológico. Pero para que estén viviendo y probar que Malthus se equivocó, a alguien le está dando de morfar. Con lo cual, cuando les vengan los malthusianos, los keynesianos y toda esa horda de pesimistas, pónganse de pie, muchachos, levanten el pecho y digan, ustedes están equivocados. O sea, y nosotros somos la prueba viva de ello. O sea, y eso que hay que vivir acá, con el combate del capital. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del crecimiento económico? Los fundamentos del crecimiento económico, para lograr estos milagros, es que, uno tenga baja tasa de inflación. Eso no es lo que pasa acá. Que no tenga mercados en negro. Bueno, para no tener mercados en negro nosotros los llamamos blue, ¿sí? No tenemos que tener apreciada la moneda, no hay que tener déficit fiscal, hay que favorecer la apertura de la economía y la profundización financiera. Si ustedes me pueden mencionar alguna política que haya estado direccionada en estos últimos 12 años en esa dirección, le dejo acá que venga, lo exponga y yo mismo lo aplaudo. ¿Ok? Entonces, ¿y eso es por qué? Porque lo que impulsa el crecimiento es la inversión. ¿Qué es eso de que el crecimiento lo impulsa el consumo? ¿Sí? Si eso fuera cierto, les propongo un ejercicio. Agarren la tarjeta de crédito y háganla, pero la revientan.
Yo quiero saber después de eso si van a ser más ricos o más pobres. Pero bueno, la señora dice que no, que cuando sube el consumo, sube el producto, con eso sube la inversión. No, la inversión, hay inversión si hay ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión, no hay acumulación de capital, no hay crecimiento. Obviamente, otro factor importante es la educación y el crecimiento. Digo, no paramos de caer en las pruebas PISA. Otro tiene que ver con la transición demográfica. Esto sería muy largo, digo, pero hay algo que se llama el bonus demográfico, que tiene que ver con una ventana de crecimiento por aumento del ahorro, por composición, cambio en la composición de la población, donde nosotros, digamos, obviamente hicimos todo mal. Digamos, el tema es el tema de la libertad económica. La libertad económica, Argentina está entre los países más represivos del mundo. Digamos, compartimos el pelotón con Venezuela, con Corea del Norte, con China, con Rusia. Es un club bárbaro. Qué fantástico, ¿no? Porque aquellos países que son libres son 9 veces más ricos que aquellos que no lo son. Y la pobreza es 1/4. Entonces digo, esto de andar cercenando las libertades individuales no es trivial. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es la singularidad. Por ejemplo, una singularidad matemática que es dividir por 0. En realidad no es que no se pueda dividir por 0. El problema es que no sabemos qué da, que es una cosa muy distinta a que no se pueda. Entonces esto, digamos, es muy interesante. Otra singularidad es la singularidad, digamos, física, que son los agujeros negros. Digo, los que fueron nunca volvieron, así que no nos pudieron contar. ¿Sí? Por otra parte, digamos, la singularidad tecnológica tiene que ver con aquel momento donde, ¿sí?, la inteligencia de las computadoras supera la inteligencia humana. ¿Sí? Y esto, digamos, está soportado sobre los fenómenos de crecimiento. Y lo interesante es que este proceso de crecimiento es el que ya describía en 1776 Adam Smith. Entonces, lo que vamos a ver es cómo ha evolucionado, digamos, el mundo. El mundo ha evolucionado en la primera etapa de la física y la química. Se desarrolla el ADN. Al desarrollarse el ADN, digamos, aparece la biología. Ahí evoluciona el cerebro. Después los cerebros se empiezan a determinar patrones de información. Se crea la tecnología. ¿Sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software y el hardware. Esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre la biología y la tecnología. ¿Sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros, digamos, todos interconectados con chips, sí, además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1.000.000 de veces más inteligentes. Entonces miren que si con una diferencia de un punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1.000.000 de veces más inteligentes. Imposible saberlo. ¿Y eso qué va a hacer? Digamos que se va a abrir el universo para todos nosotros y vamos a ir a un mundo, digamos, verdaderamente increíble. Entonces lo que nosotros tenemos acá son los grandes hitos, ¿sí?, de la humanidad, los grandes descubrimientos de la humanidad. ¿Cuál es el punto? El problema es que si uno lo mostrara en esta escala, claramente, digo, parece que estuvieran todos acumulados sobre el final. Entonces lo que básicamente este gráfico quiere mostrar es la aceleración que ha tenido el progreso tecnológico, o lo que llama, digo, Ray Kurzweil, la ley de los rendimientos acelerados. Fíjense que arrancamos de una escala de 10.000 millones de años, ¿sí? Pasamos a 1.000 millones, o sea, tenemos 9.000 millones, 900 millones, ¿sí? Así, 90 millones de años, así sucesivamente, y van apareciendo nuevos hitos. Esto quiere decir que aparece un nuevo hito, toma esa información, la mejora y pasa al próximo hito, pero en mucho menos tiempo, ¿sí? Digamos, y la lógica de esto, digo, supongan lo siguiente, que ustedes fueran al año 0. Digo, ¿no? Entonces ustedes llegan al año 0, presencian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, digo, pasan algunas cosas extrañas, digo, en ese momento, porque cuando, digamos, ustedes están ahí, ¿sí? Digamos, y todos empiezan a murmurar sobre la Virgen María, sobre su virginidad, ustedes le dicen, che, pará, que de donde yo vengo, digamos, eso es posible. Y además hoy ya existe el niño que es hijo de 3 padres. Ok,
Digo, entonces, digamos, ustedes empiezan a pasear por la ciudad y quieren darle una dosis de optimismo. Entonces ustedes le cuentan, mire, dentro de 1000 años, ¿sí? O sea, dentro de 10 siglos va a aparecer la brújula. ¿Qué es lo que va a permitir la brújula? Va a ser el primer gran salto hacia la globalización. ¿Sí? 450 años más tarde vamos a descubrir la imprenta. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a generar una proliferación de conocimiento, va a dar una explosión de capital humano que 300 más años más tarde nos va a depositar, ¿dónde? En la revolución industrial. 150 años más tarde, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la luz eléctrica, va a aparecer el teléfono, va a aparecer, digamos, el cine, va a aparecer los autos, van a aparecer los trenes, van a aparecer los aviones, todo obviamente, digamos, acorde a sus épocas. ¿Sí? 50 años más tarde va a aparecer la computadora, vamos a llegar a la luna. 15 años más tarde, 25 años más tarde, vamos a ¿qué? A descubrir Internet, lo cual va a potenciar aún más, sí, el crecimiento económico. ¿Sí? Luego, digamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la fecundación in vitro, la clonación, ¿sí? Digamos, y hoy ya hemos llegado a descifrar el genoma humano y tenemos impresoras 3D y hasta impresoras 4D, lo cual, ¿sí?, sumado a la evolución en el plano tecnológico, ¿sí?, nos va a dar como resultado que vamos a poder lograr la conquista científica de la muerte. Es decir, nosotros vamos a ver la muerte de la muerte, donde la muerte en realidad va a ser un opcional. ¿Y todo esto dónde se sostiene? Se sostiene lo que se llama la ley de Moore, que tiene que ver con la aceleración en los procesos, ¿sí?, de duplicación, digamos, de la capacidad de los procesadores. Sí, digamos, donde hoy, digamos, ya tenemos chips 3D, con lo cual, digamos, la ley de Moore tiene para rato largo. Eso deriva en una fuerte caída de costos y esto implica una aceleración en el poder de las computadoras, donde si ustedes toman cada una de estas tendencias, se van acelerando para alcanzar al ser humano. Entonces, cuando ustedes miran este gráfico, le dice que por lo menos se estaría por lograr cerca del año 2030. Bueno, le digo, ese gráfico ya es viejo. Hoy existe Tian 2, vive en China, ¿sí? Tiene, digamos, 1000 metros cuadrados, ¿sí? Y tiene la misma capacidad de procesamiento que un cerebro humano, ¿sí? Pero la diferencia es que mientras que el cerebro humano procesa a 200 metros por segundo, Tian lo hace a 300.000 kilómetros por segundo. Con lo cual, digamos, estamos prestos a que la tecnología alcance el cerebro humano. Se estima que en el año 2030 es el año temprano, el tardío es en el 2045, y para allá del año del 2060-2070, las computadoras alcanzarán toda la capacidad de toda la humanidad junta. Entonces ahora nos encontramos frente a la situación mucho más radical de pensar qué es lo que viene en términos de singularidad. Básicamente, hay una frase de Robert Solow, que a mí me parece absolutamente desafortunada, que se imaginarán que el señor Solow es keynesiano. Dice, las computadoras están en todos lados, menos en las cuentas nacionales. Y yo le diría, mira, lo primero que tendrías que hacer es chequear que tu modelo funcione, porque si tu modelo solamente explica el 15%, tenés un problema, Solow. Cuando ustedes empiezan a contemplar todos los elementos que hacen al progreso tecnológico y las mejoras de eficiencia, el mundo durante la última parte del siglo XX creció al 5,4%. Y si ustedes recuerdan que hay una subestimación de 1.1, el mundo estaría creciendo al 6,5. Si no aceleráramos, lo cual no parece factible, digamos, a la luz de los hechos, pero supongamos que nos estancamos en estas tasas, la tasa del crecimiento del mundo sería del 6,5. Y eso significaría multiplicar el PBI per cápita por 540 veces. ¿Está claro? Y es un número imponente. Una de las ventajas que tiene esto de los rendimientos crecientes es que todas las mejoras en el progreso tecnológico lo que deriva es que está cambiando continuamente lo que es el conjunto de insumos. O sea, una de las cosas que pasa es que no solo que cada vez que metemos insumos producimos más con esa cantidad de insumos, sino que ahora, además, estamos en condiciones, a partir de los desarrollos biotecnológicos,
a reproducir el consumo de insumos. Si no, piensen lo siguiente: tomo una vaca, le saco 1 centímetro cuadrado de piel, voy para atrás y tengo 6,5 millones de células, o sea, tengo 6,5 millones de vacas para hacer. Con lo cual esto lo que hace es redefinir el conjunto de posibilidades de producción. Entonces, si yo además de tener rendimientos crecientes puedo multiplicar fenomenalmente el conjunto de dotaciones, ¿quién dijo que yo quería llegar con los árboles hasta el cielo? Ese es un objetivo muy poquito. Yo quiero tomar todo el universo. Y eso lo que abre es la posibilidad, digamos, de la última definición, digamos, de singularidad, que es la más radical de todas, que es con la que más me divierto, y que tiene que ver con las características del conjunto de producción. El conjunto de producción dice que ustedes producen X utilizando Y, ¿sí? O sea, producen Y utilizando X, o Y produciendo, utilizando X, o X produciendo, utilizando Y, pero digamos, o sea, ustedes no pueden revertir esos fenómenos, por eso solamente les va a quedar la línea azul, y la única forma de progreso tecnológico que tomamos, ¿sí?, es que suba la productividad del uso de X para producir más Y. Ahora, eso, digamos, es una trampa, porque es una trampa, digamos, de acotarme solamente a producir Y o a producir X, pero no de manera conjunta. Si yo produzco X e Y de manera conjunta, una de las cosas que va a pasar es que el conjunto de producción va a tener esta forma. Y si se produce se cumple una condición que se llama convexidad, ustedes lo que van a ver es que esa línea verde existe y que es posible la producción sin insumos. Porque fíjense, cuando producen Y, utilizan X, es el X negativo. Cuando producen X, tienen Y negativo, que es usar el insumo. Si ustedes caen donde tanto X e Y son positivos, lo que vamos a tener es la posibilidad de producción libre. Y el último gráfico es este, que tiene que ver con otro supuesto que hacemos los economistas, de que es imposible revertir una actividad, que ya vimos con la vaca que eso es posible. Entonces, voy a poder producir, a partir de haber tenido la producción de Y, utilizando X, puedo volver a tener X, o si produje Y utilizando Y, puedo volver a tener Y. Y nuevamente, si este conjunto es convexo, ¿sí?, digamos, nos encontramos nuevamente frente a la posibilidad de producción libre. Por lo tanto, digamos, todo diría que estamos camino al paraíso. ¿Por qué? Porque vamos a un mundo, digamos, donde la vida va a ser eterna, ¿sí? Seremos eternamente jóvenes, ¿sí? Y además, en un mundo de plena abundancia. En definitiva, habremos retornado al paraíso. Muchas gracias.